Un cordial saludo, mi nombre es Carolina Chica Cadavid y el día de hoy quiero presentarles unos elementos importantes que se deben plantear y conocer antes de hacer una campaña en Google. Básicamente es cómo tener un pensamiento estratégico para abordar las campañas. Así que muchas gracias por estar conectados y bienvenidos. Básicamente debemos analizar antes de hacer cualquier campaña, tenemos que tener presente la siguiente información: qué es el push y qué es el pull. El push son personas que son jaladas después de una búsqueda que han tenido una intención de compra. ¿Cómo se logra ese push? A través de los códigos de remarketing que tiene Google. Básicamente el push son personas que tienen una intención de compra y realizan una búsqueda, y tras esa búsqueda, pues posteriormente aparecen anuncios relacionados con esa búsqueda. Y además se encuentra el pull. El pull básicamente es atraer, o son personas que están siendo interrumpidas en las redes sociales a través de anuncios y que les generan esa intención o les hacen una propuesta para comprar o adquirir algún producto o servicio. Básicamente debemos tener en cuenta los siguientes elementos para entender cómo se comportan los clientes. Primero, buscan en un celular o en un smartphone algún tipo de información. Dos, recordemos que los consumidores permanecen en línea de manera permanente a través de los teléfonos móviles. Las personas cada vez están más conectadas con su móvil. Y tres, son los momentos de necesidad, que ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de los 4 momentos de necesidad, tenemos que pensar lo siguiente. Lo primero es que debemos dividir cuáles son los tipos de búsqueda. Hay personas que tienen, y también a nosotros nos sirve para saber qué tipo de web debemos desarrollar. La primera es, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero saber para solucionar algo, para reparar algo o para conocer algo? El que quiero saber son sitios web que tienen que ver con conocimiento. ¿Dónde quiero ir? Entonces, allí se cumple algo súper importante y tiene que ver con elementos de georreferenciación, de direcciones y de ubicación. Lo otro es, ¿qué quiero hacer? Es decir, hoy quiero ir al cine, hoy quiero comer, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Quiero ver una película, quiero leer un libro. ¿Y qué quiero comprar? Entonces, cuando nosotros pensamos antes de hacer una campaña en estos 4 elementos, las personas lo que hacen es captar la atención e interesarse por nuestro producto y nuestro servicio. Recordemos entonces 3 elementos importantes a la hora de entender cómo funcionan la red de búsqueda de Google. Entonces este es el navegador y se buscan, por ejemplo, zapatillas Nike. Los anuncios se dividen en 3 elementos. El primero, uno de ellos es el anuncios de shopping, que como ven acá a mano derecha, se los voy a señalar con la plumita. Se los voy a señalar acá con la plumita, este que vemos acá. Es el shopping. Disculpen, acá no se ve muy bonito, pero es para señalarles que este shopping que tiene unas imágenes del producto y del servicio. El otro son anuncios relacionados con títulos, ¿sí? Que este se llama la red de búsqueda de Google, y los otros son resultados orgánicos o resultados SEO. Los 2 primeros que vemos son resultados SEM, que son resultados de pago. Es importantísimo que antes de pensar en una estrategia de Google, debemos pensar cómo piensa quien está buscando o quiere comprar algo. Eso es súper importante para definir cuáles son los objetivos de la campaña. Otro elemento que se debe tener en cuenta, lo que debe saber un anunciante. Un anunciante, recuerden, hace una oferta de palabras claves con el monto que está dispuesto a pagar por un clic, por una conversión o por una visualización. Google clasifica a los anunciantes según esa relevancia de búsqueda, la relevancia del mensaje y también la relevancia o la importancia de la construcción del sitio web a donde van a llegar las personas. Y recordemos que el mejor anuncio es el que coincida con los resultados de búsqueda del usuario. Por eso, como les decía anteriormente, hay que entender cuál es la necesidad de ese cliente o esa persona que está buscando. Es importante tener en cuenta estos 3 elementos. El primero es el alcance, es llegar a las personas
cuando están interactuando, cómo nosotros logramos que llegue a más personas, pero que haya una interacción. La relevancia es que el mensaje esté de acuerdo a lo que está buscando la persona, no es solamente hacer una campaña por hacerla, y los resultados es centrarse, valga la redundancia, en los resultados y optimizar ese mensaje para lograr un mejor rendimiento a largo plazo de esa información o de esa campaña que se está haciendo. Cuando se hace una campaña hay que tener en cuenta los siguientes elementos. ¿Cuáles son los objetivos o lo que está funcionando? Lo primero es aumentar las ventas. Recuerden que aumentar las ventas tiene que ver con incrementar ese contacto con el cliente. Puede ser en una tienda física o en una tienda online, o lograr una llamada, porque no todas las cosas se logran vender simplemente pulsando un botón. Hay personas que necesitan tener información de ese producto, de ese servicio. El otro es conseguir oportunidades de ventas, es animar al usuario para conocer cómo funciona, de qué se trata. En este punto de conseguir oportunidades de venta, aplica, por ejemplo, para carros. O sea, antes de comprar un carro usted necesita ir a verlo, conocer si necesita un crédito o si tiene un carro para la retoma, por ejemplo, si va a hacer un posgrado, una maestría. Usted necesita tener información para tomar una decisión, porque son inversiones un poco más grandes. Aumentar las visitas a un sitio web es conseguir que los usuarios adecuados visiten el sitio web. Por ejemplo, este es para un periódico, para un sitio web que esté optimizado. Por ejemplo, aumentar las visitas a un sitio web tiene que ver con sitios web de qué quiere saber. Acá, por ejemplo, oportunidades de conseguir ventas son sitios web que tienen que ver, por ejemplo, hoteles, que tienen la persona antes que conocer si hay espacio o no hay espacio. Y aumentar las ventas es básicamente qué quiero comprar. O sea, la gente tiene claro qué va a comprar. Otros elementos de las campañas es influenciar en la consideración. Básicamente consiste que los usuarios descubran otro tipo de productos. Ustedes han visto que, por ejemplo, ingresan a Mercado Libre y en la parte de abajo aparecen unas sugerencias. Esas sugerencias son influir en el consumidor. El siguiente es conseguir notoriedad, es llegar a mucho número de personas, alcanzar gran número de gente. Esto es, por ejemplo, para marcas grandes, por ejemplo, como Coca-Cola. Ellos quieren siempre ser notorios en las redes sociales o en las redes de búsqueda. El siguiente es promocionar la aplicación, y es conseguir que las personas descarguen la aplicación. Entonces, es otro elemento que se debe tener en cuenta antes de hacer una campaña. Otro punto de todo este proceso de publicidad es la publicidad en video, y la publicidad en video básicamente es que se presenta en la mitad, al principio del video, que actualmente están saliendo 2 pequeños videos antes de iniciar esta información, y los banners laterales también, y también hay unos pequeños banners que se presentan dentro de la reproducción del video. Esto lo otorga Google dependiendo del tipo de usuario, de persona que genere contenidos para YouTube. Dan cierto tipo de publicidad. Como les decía, está la publicidad de shopping. Son los anuncios que incluyen información de producto directamente, es información relacionada con ella y la calificación del mismo. Y como les decía, en las apps hay campañas para apps, que son 2 tipos de apps, 2 tipos de anuncios, que uno son los que se aparecen acá en la parte de abajo. Es un tipo de anuncios que es un anuncio de banner, y hay otro que es el anuncio que ustedes pueden ver que aparece en toda la pantalla, que se llama un intersticial. Es otra manera en la que podemos anunciar a través de la red de búsqueda de Google, y también se puede hacer igual con Bing. Los tipos entonces de campañas especializadas se dividen en las siguientes. La local es aumentar las visitas físicas a un lugar. Hotel es aumentar la ubicación de un hotel y su disponibilidad. Y Discover es mostrar los anuncios a los usuarios de Gmail, que ustedes han visto que a veces uno ingresa y aparecen unos ciertos banners. También aparecen en los feeds de inicio de YouTube. El feed de Discovery de YouTube también aparece este tipo de campañas. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para optimizar una campaña? La primera es la segmentación de contenidos. ¿Qué significa la segmentación de contenidos? Es saber exactamente en qué dispositivo, en qué tipo de ordenador,
También hay que tener en cuenta la segmentación geográfica y por idioma, dónde va a estar ubicada, en qué parte, en qué lugar está mi cliente ideal. La configuración de Puja es definir cuál es el presupuesto, cuánto dinero voy a invertir por estar en cierto nivel de la red de anuncios, y la extensión de anuncios tiene que ver con los enlaces, como ustedes han podido ver, que aparecen en diferentes contenidos y también en la red de búsqueda Google. Básicamente, a través de este video queríamos darles un primer alcance y un vistazo general de cómo funciona esencialmente ese pensamiento de segmentación, de cómo está ubicado el cliente, para empezar a conocer un poco más de cómo funciona Google Ads. Entonces nos vemos en un próximo video, recuerden compartirlo y si tienen algún comentario lo pueden hacer en la casillita de opiniones y comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que les habló Carolina Chica Cadavid